sé que tú eres Señor, soberano y justo. Como he de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor, si sé que tienes el control de toda tu creación. ¿Cómo he de creer en ti al tener y dudar en la escasez, si sé que tú eres siempre fiel y que nunca cambias? ¿Cómo he de seguir en libertad y huir en la opresión, si sé que guardas para mí una eterna posesión? Bendito sea el nombre del Señor, en todo tiempo se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. ¿Cómo he de confiar en tu bondad y tu gran amor por mí, si enviaste a Jesús en mi lugar a morir en una cruz? Tu gracia es suficiente, tu gracia es suficiente. Bendito sea el nombre del Señor, en todo tiempo se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Fija mis ojos solo en ti, en lo eterno, en el cielo. La aflicción de este mundo jamás se compara a la gloria que ha de venir. Vivir es Cristo, vivir es Cristo, vivir es Cristo, vivir es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor, en todo tiempo se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir
Buenas tardes, hermanos. Estamos muy alegres de que nos están acompañando en este tiempo donde estamos en nuestras casas, ¿verdad? Donde no podemos reunirnos en la iglesia, pero podemos tener este tiempo donde podemos reunirnos de manera virtual, ¿verdad? Y en esta semana estamos estudiando cuál fue los eventos en la última semana de Jesús aquí en la tierra. Ya hemos estudiado el día domingo, estudiamos el día lunes, estudiamos el día martes. Hoy vamos a estudiar el día miércoles, ¿verdad? Y este día miércoles es bien llamativo, porque Jesús no fue a Jerusalén como todos los otros días. Jesús se quedó en Betania y no tenemos ningún registro en la Biblia de que Jesús fue a Jerusalén en este día. Así que Jesús creemos que se quedó en Betania. Ahora, hubieron personas que sí se reunieron en Jerusalén. Sí se reunieron en Jerusalén. Jesús estaba en Betania, pero hubieron personas que sí se reunieron en Jerusalén. Y yo quiero que veamos qué personas son estas. Así que quiero que me acompañen al libro de Lucas. Lucas, capítulo 22. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Lucas, capítulo 22, del versículo 1 al 6. Dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Entonces, en este pasaje yo quiero que pensemos en dos ideas, ¿okay? Y va a ser fácil porque las dos empiezan con la letra P, ¿verdad? Tienen la letra P. La primera es los participantes y la segunda es el plan de Dios. Yo quiero que miremos primero los participantes en este pasaje. Dice el versículo 1 que estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y en esa fiesta de la Pascua, que dice que estaba cerca, los israelitas recordaban qué es lo que Dios había hecho en Egipto. Y ellos celebraban que Dios había sacado al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, para llevarlos a la tierra prometida. Así que en este momento hay mucha gente en la ciudad de Jerusalén, porque van ahí para celebrar la Pascua, van ahí para ofrecer su cordero y van a comer ahí en familia, porque van a celebrar la Pascua. Así que este es el tiempo del pasaje de lo que estamos viendo. Ahora dice el versículo 2 que los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. Así que se reúnen estos líderes religiosos para buscar cómo matar a Jesús. Ahora, ¿por qué los líderes religiosos quieren matar a Jesús? Ellos quieren matar a Jesús porque Jesús ha enseñado la verdad. Jesús ha demostrado y ha dicho que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías. Pero ellos no han querido creer. Ellos han cerrado su corazón y no han querido creer en las palabras de Jesús. Y por eso buscan matar a Jesús. Ahora dice el versículo, porque tenían miedo al pueblo, temían al pueblo. ¿Y por qué temían al pueblo? La verdad es que como en este momento en Jerusalén hay mucha gente, mucha de esta gente entró con Jesús en la entrada triunfal. Si agarran a Jesús públicamente, entonces probablemente mucha de esta gente va a hacer una revuelta, va a alborotarse por esto, y van a venir los romanos y van a poner orden, y eso va a causar problemas. Así que el plan de los fariseos, el plan de los saduceos, del Sanedrín, de todos los líderes religiosos, el plan de ellos es tomar a Jesús después de la fiesta y así matarlo. Ese es el plan de ellos. El libro de Mateo nos dice que se reunieron en la casa, en el patio de Caifás. Y Caifás era en este momento el sumo sacerdote. Así que se reúnen en la casa de Caifás los líderes religiosos y buscan cómo matar a Jesús. Pero el versículo 3 nos dice que Satanás entró en Judas. Así que entra Satanás en escena. Y Satanás dice que entra en Judas, toma el control de Judas. Satanás es el príncipe de este mundo y entra y toma el control de Judas. Satanás ya tenía el control de los líderes. Si ustedes recuerdan, Jesús ya les había dicho a los líderes que ellos hacían la voluntad de su padre, y su padre era el diablo.
Y por eso ellos quieren matar a Jesús. Y aquí toma posesión de Judas, toma el control de Judas, entra en Judas, dice el versículo, ¿verdad? Ahora Judas era uno de los discípulos de Jesús, ¿verdad? El versículo dice, por sobrenombre Iscariote, y eso nos dice de dónde era Judas, de cuál es su aldea. Y dice que Judas era uno del número de los 12. Judas es un discípulo de Jesús, uno de los 12. Judas ha visto los milagros de Jesús. Judas ha escuchado las enseñanzas de Jesús. Judas ha andado 3 años con Jesús, viendo su ministerio, escuchando sus predicaciones. Pero tiene el mismo problema que tenían los fariseos y los líderes religiosos. Tenían su corazón endurecido. Y Judas tampoco quería creer en Jesús. Así que va y dice que Judas va a hablar con los principales sacerdotes. Va y habla con los principales sacerdotes. Pueden imaginarse, los principales sacerdotes, ellos están pensando apresar a Jesús. Y en ese momento entra Judas, uno de los que anda con Jesús. Eso debió traerles alegría. Y es lo que dice el versículo 5. Dice que ellos se alegraron. Así que ellos quieren agarrar a Jesús, pero viene uno de los discípulos y dice que va a entregar a Jesús. Así que ellos se alegraron, es lo que dice el versículo, se alegraron, porque parece que su plan se va a llevar a cabo. Y dice el versículo que convinieron en darle dinero. Convinieron en darle dinero. Judas no va a hacer esto así nomás. El libro de Mateo también nos dice que esta cantidad de dinero es 30 piezas de plata. Y para Judas parece que eso es lo que vale Jesús, 30 piezas de plata. Y dice el versículo 6 que él se comprometió. Así que Judas se compromete con los líderes religiosos que les va a entregar a Jesús a cambio de este dinero. Y parece que todo el plan va bien. Y este es el día miércoles. Ellos están planeando cómo van a apresar a Jesús. Ahora estos eran los participantes. Ahora yo quiero que pensemos en cuál es el plan de Dios. El plan de Dios en esto. Dios es soberano. Dios tiene el control de todo. A Dios nada se le escapa de las manos. El plan de que Jesús fuera a la cruz es de Dios. Dios dio ese plan. Es el plan de Él. Para que todos los que creen en Jesús, en su sacrificio, puedan arrepentirse de sus pecados. Este es el plan de Dios. Y Dios no se le está escapando nada de sus manos. Versículo 2 habla de que los principales sacerdotes querían atrapar a Jesús y matarlo. ¿Saben? Los sacerdotes, los principales sacerdotes quieren tomar a Jesús y quieren agarrarlo después de la Pascua, como habíamos visto antes. Pero no lo van a hacer después de la Pascua, lo van a hacer en el tiempo de la Pascua, porque ese es el tiempo que Dios ha escogido. Para que la Pascua perfecta, para que nuestra Pascua fuera ofrecida, que es Jesús. Así que no es el tiempo de ellos, sino que es el tiempo de Dios. En este momento, en la Pascua, no cuando ellos quieren, sino en el tiempo de Dios. Los fariseos, los saduceos, los escribas, todos ellos habían querido atrapar a Jesús mucho antes, desde el principio del ministerio de Jesús. Y muchas veces en los evangelios vemos que Jesús no se deja atrapar porque no es el tiempo, no es su hora. Ellos querían hacerlo antes. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque no es la hora de ellos, no es el tiempo que Dios ha permitido para ellos. Dios tiene el control del tiempo. Así que no es cuando ellos quieren, sino que es cuando Dios lo permite. Versículo 3, que hablaba de que Satanás entró en Judas. Satanás tampoco puede moverse sin que Dios le dé permiso. Satanás está limitado a la soberanía y al poder de Dios. Él no puede hacer lo que quiere. Y hasta este momento entra en Judas. Judas, como uno de los discípulos de Jesús, probablemente él se dio cuenta mucho antes de que Jesús no era el líder en quien podía creer. No era el verdadero rey que él esperaba, aun cuando sí era el verdadero rey. Así que Judas, hasta este momento, es que Dios le permite ir a hablar con estos líderes religiosos. Porque no es en el tiempo de ellos, este es el plan de Dios para este momento. Dice el versículo 6 que Judas se comprometió con ellos. Ahora no puede él comprometerse para entregar a Jesús cuando no es el plan de Dios.
cuando no es el tiempo de Dios. Pero aquí estamos cerca al tiempo de Dios y por eso Él se compromete, porque Dios permite que se comprometa. Y Dios va a entregarle a Jesús en sus manos para que pueda entregárselo a los líderes religiosos. Así que vemos que Dios está teniendo el control en esta situación, en esta semana, en la vida de Jesús. El plan de que Jesús vaya a la cruz, de que Jesús muera, no es el plan de Satanás, no es el plan de Judas, no es el plan de los fariseos, no es el plan de ninguno de estos líderes religiosos. Ese es el plan de Dios. Dios ha decidido que Jesús va a morir por los pecados de los que van a creer. Este es el plan de Dios. Quiero que me acompañen al libro de Hechos, Hechos capítulo 4. Y en este versículo, estos versículos que vamos a leer, vamos a ver algo de esta idea de lo que estamos hablando, del plan de Dios. Miren lo que dice Hechos, capítulo 4, versículo 27 y 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Así que se unieron muchos contra Jesús, pero eso ya lo había decidido el consejo de Dios. Así que Dios tiene el control de lo que está pasando en este día miércoles en la vida de Jesús. Dios está permitiendo que este es el momento cuando sus enemigos se están reuniendo para decidir qué hacer. Es el plan de Dios. Ahora vemos que Dios tiene el control aquí en la vida de Jesús. ¿Será que Dios tiene el control de nuestras vidas? Claro que sí, Dios tiene el control de nuestras vidas y lo que pasa en ellas. Y en este momento que estamos en nuestras casas, podemos confiar en que Dios tiene el control de nuestras vidas. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Nuestra respuesta va a ser confiar en Dios, confiar en sus promesas o ignorar sus promesas. Dios es maravilloso y el control que Él tiene sobre la vida de Jesús aquí es el control que tiene sobre nuestras vidas. Nada se escapa de su mano. Y nuestra respuesta debe ser la de confiar en Él. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias porque tú tienes el control de lo que pasa en nuestras vidas. Así como tuviste el control en la vida de Jesús en este día miércoles, en su última semana. Queremos confiar en tus promesas, Señor. Queremos vivir de acuerdo a lo que tú nos prometes. Queremos obedecerte, Señor. Que podamos ser de los que confían en este momento en ti, Señor. Que confían en tus promesas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.